Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Esta emisión es muy especial y muy significativa porque la estamos grabando justo en el momento en que se da a conocer que existe ya un acuerdo entre el grupo Hamas y el gobierno de Israel para un cese al fuego durante 6 semanas a partir del domingo 19 de enero, este próximo domingo, para permitir la liberación de rehenes, el retiro de las tropas de Israel en la Franja de Gaza, el retorno de las personas desplazadas a sus residencias y algo que todo mundo habíamos demandado y reclamado, la entrada de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza como una primera fase de una negociación de paz en la región. Esta noticia creo que es la mejor que se ha conocido desde que el 7 de octubre del 2023 inició una de las guerras o uno de los combates o de las intervenciones, como queramos llamarle, más sangrientas, más conmocionantes y más conmovedoras, porque si bien fue en respuesta a un ataque terrorista del grupo Hamas que atacó a ciudadanos israelíes y a ciudadanos de otras nacionalidades y que tomó a varias personas secuestradas dentro de esas tácticas terroristas. La respuesta del Estado de Israel fue infinitamente superior en crueldad, en castigo, al grado tal de que ya estamos hablando de más de 40,000 personas muertas, más de 10,000 de ellas son niños y niñas, y también una situación realmente pues de genocidio, según algunos lo han planteado así, o de exterminio, o simple y sencillamente de castigar a la población habitante en la Franja de Gaza. Y alrededor de todo el mundo, desde el 7 de octubre y en especial desde noviembre al mes de que empieza este ataque, se han extendido protestas de los ciudadanos globales, de los ciudadanos del mundo, en contra de esta intervención. Y uno de los elementos más significativos de estas protestas es que dentro de las propias comunidades judías de varias naciones, incluyendo Estados Unidos y por supuesto de México, hay un sector que ha rechazado estar a favor del belicismo, a favor de esta tesis del sionismo de Benjamín Netanyahu, que prácticamente plantea el desconocimiento de la existencia de dos estados, del Estado de Israel y del Estado de Palestina. Y aquí en México, ciudadanos muy valientes y ciudadanas y ciudadanes muy valientes han encabezado también actividades de solidaridad, de protesta, de concientización. Y tengo por eso el honor de tener con nosotros en este estudio a 3 de estos compañeros y compañeras y compañeros jóvenes que los quiero presentar hoy a Une Judíe del colectivo Doikait. A mi querido Héctor Bialobstovsky. Hola. Muchas gracias. Y Amanda Schmelz, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por su valentía, la verdad, y por su congruencia y por haber respondido a esta invitación. Pues mi primera pregunta, ya que estamos en esta coyuntura informativa, es ¿qué tan esperanzador es este acuerdo? ¿Y por qué llega después de tantas protestas, ¿no? No sé, Amanda, si quieres comentar. Bueno, de entrada obviamente es una gran noticia, Sí. Por lo menos es un respiro, implica un respiro para la gente de Gaza que lleva tantos meses viviendo bajo el bombardeo y el exterminio y esta situación atroz, ¿no? De hambruna, de frío, de no entrada de ayuda humanitaria. Entonces, bueno, obviamente es de alegrarse, la gente en las calles en Gaza está festejando. Lo importante ahora es, bueno, ver que efectivamente se lleve a cabo, que se cumpla
todo lo que se acordó y que esto pueda realmente suceder, que se vayan liberando no solamente los prisioneros israelíes, sino por supuesto también los cientos de miles de prisioneros palestinos en Israel que están presos. Cientos de miles. Cientos de miles, Wow. muchísimos en esta cosa, arresto administrativo que se llama, que no tienen ni siquiera una razón, un motivo por el que estén presos, ¿no? No hay juicio. Simple y sencillamente no se sabe nada de ellos o de ellas. Muchísimos menores de edad, mujeres, ¿no? Gente que pues no es delincuente, digamos, ¿no? Exacto. Y bueno, para todo esto es muy importante, veremos si se cumple, pero lo que no sucede con este cese al fuego es el cese de la ocupación. Exacto. Y entonces lo que es muy importante es que haya un cese de la ocupación, que se Respeten. que se haga, primero que se acepte, ¿no? Que se vea como tal, como lo que es, como una ocupación, un proyecto colonizador, ¿no? Así es. Porque también en Cisjordania la situación está terrible, o sea, durante todos estos meses también se ha acrecentado la violencia, el robo de territorio en Cisjordania, ¿no? Así es. Entonces ha sido como una cortina, digamos, Y que hasta ha los permitido Altos del Golán otra vez. Otra vez, ¿no? Entonces, exacto. Y bueno, a Siria y a Líbano, ¿no? Se ha extendido, digamos, esta agresión terrible hacia toda la región. Entonces, lo que tiene que suceder aquí es que sea el principio, ojalá, ¿no? de un cambio radical en la política de la región y en la política mundial, ¿no? Que los gobiernos del mundo dejen de apoyar a este Estado genocida, ¿no? A este Estado sionista, genocida, que se rompan relaciones, ¿no? con Israel mientras no cumpla con las leyes internacionales, porque mientras los países del mundo no rompan relaciones con un país que no cumple las reglas, las normas internacionales, entonces pues todo el mundo está permitiendo que se hagan crímenes de guerra y de lesa humanidad. Amanda, decir Estado genocida, sionista, si yo lo digo, pues es una connotación distinta, pero si lo dice alguien que es judía, que es mexicana, tiene una connotación también todavía mucho más fuerte. ¿Sí están conscientes ustedes de eso? Bueno, yo soy una judía antisionista. Para mí el sionismo traiciona los principios básicos del judaísmo. No me representa. Yo creo que cualquiera que sepa un poco o que quiera saber, digamos, los fundamentos, las bases del judaísmo y vea lo que hace el sionismo desde su nacimiento, verá que pues no son lo mismo. Exacto. ¿no? Desgraciadamente ha habido todo un manejo mediático que plantearía que son lo mismo, ¿no? Incluso muy esquemático y muy ignorante, ¿no? Muy peligroso. Y muy peligroso. Porque claro, el antisemitismo existe. Sí. Y entonces, evidentemente todas estas acciones del Estado de Israel alimentan, ¿no? esa hoguera espantosa, porque la ignorancia es muy grande. Entonces, pues bueno, un poco agradecemos muchísimo estar aquí para poder decir eso y aclarar eso, ¿no? No, sionismo no es judaísmo, y esto que está haciendo Israel y que viene haciendo desde principios del siglo antepasado no es en nuestro nombre. Exactamente. Querido Héctor, ¿cómo surgió esta conjunción de esfuerzos? No sé si llamarlo una revolución de conciencia o una acción cívica. ¿Cómo lo podrías caracterizar? A ver, el antisionismo ha existido ya desde casi mucho antes de la fundación del Estado de Israel. O sea, siempre han habido segmentos de las comunidades judías que se han opuesto a la idea de un Estado judío. Exacto. Nosotros en realidad no nos conocíamos antes de octubre 7. Yo no me declaraba antisionista antes de octubre 7. O sea, sí tenía muchos cuestionamientos del Estado de Israel.
desde hace muchos años yo sé pues que Israel es un estado muy involucrado en el comercio de armas, en el desarrollo de tecnología militar y de espionaje. Y pues obviamente yo como persona nunca me sentí identificado ni relacionado, ni estaba yo dispuesto a apoyar un Estado que se basara en ese tipo de principios, principios bélicos, si se les puede decir ahí. Sabía también de la intervención que había tenido Israel en Latinoamérica, específicamente en apoyo a grupos paramilitares y dictaduras militares, específicamente Guatemala, por ejemplo, en los 80s, Pinochet. Y para mí eso me parecía inconcebible en términos de lo que son mis valores y mis principios morales. Exacto. Por más de que pues, siempre he estado rodeado de familia y comunidad judía que la mayor parte de ellos son sionistas. Entonces no podía yo entender cómo personas a las que yo respeto y admiro podían apoyar un Estado que tenía esta naturaleza. Todo la relación de Israel hacia el pueblo palestino para mí no era algo que yo sabía a profundidad. Sí, era tangencial para ti. Sí, y digamos está bastante invisibilizado por razones estratégicas, ¿no? Pero a partir antes de octubre 7 y a partir de octubre 7 todo se empezó a evidenciar. Yo creo que le pasó a muchas personas. Se empezó a evidenciar en Instagram, se empezó a evidenciar en Facebook. Obviamente yo soy lector de La Jornada, entonces bueno, ahí también pues se venía hablando de este tema desde hace mucho. Sí. Pero yo creo que la situación llegó a un punto tan, digamos, ya brutal, con octubre 7 y con la invasión subsecuente de Gaza, que ya fue imposible no tomar una postura. Exacto. Especialmente cuando se estaba diciendo que esta ocupación, esta serie de masacres que son mucho anterior a octubre 7, estaban siendo hechas en nombre de los judíos, en nombre de las comunidades judías, también de la diáspora. Entonces, bueno, yo tuve claramente que tomar una postura. Fui a la primera manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, lo cual fue cruzar una frontera que en realidad yo no había cruzado antes. Bueno, lo había cruzado, pero de otras maneras. Así es, así es. Y desde ese momento yo me... ¿La de noviembre? Sí, en noviembre. Noviembre exacto. del 23, cuando miles de personas salimos en la Ciudad de México y en muchas partes del mundo. Exacto. Yo traía me acuerdo, una pancarta que decía ni traidor, ni autodiante, ni soy un judío en contra de la ocupación y de la masacre. Obviamente decía masacre ya empezando a intuir que eso se iba a convertir en un Estábamos genocidio. hablando en ese momento de 9,000 personas. Sí. Ya no el nivel ya de genocidio que estamos hablando de más de 40,000. Sí, ahora. que además ese es un número que a mí me parece todavía muy, digamos... Sospechoso. No, o sea, definitivamente son más. Sí. O sea, no se puede contar la cantidad de gente que hay debajo En los de escombros. los escombros. Así es. Y toda la gente que no ha sido registrada como tal, ¿no? Sí. Así es. La revista inglesa de medicina The Lancet sacó que ellos hacían después de un estudio, hacían un cálculo de que son alrededor de más de 200,000 palestines, niños, mujeres, hombres que han sido asesinados de diferentes maneras. Según la ONU, cerca del 70% son niñas y mujeres. Wow. Sí. Es que, bueno, es una población que el 50% son menores de 18 Menores años. de edad, exacto. Sí. Menores de 24. Estás devastando, estás exterminando la herencia de todo un pueblo. Sí, exacto.
Y entonces, bueno, pues cuando ahorita que ya hay un cese al fuego y se esparza un poco el humo de la guerra, se va a ver que ahí lo que se cometió fue una atrocidad, un genocidio. Exactamente. Y vamos a estar todos mucho más indignados de lo que ya estamos, porque lo que ha pasado ahí realmente no tiene nombre. Y más un pueblo como el pueblo judío, que sufrió el Holocausto. Exacto. Pues que ahora, no somos todos los judíos los que estamos ahí participando en este genocidio, pero una parte importante, el pueblo israelí, en este caso, que muchos de ellos descienden de familiares que vivieron el Holocausto, o que inclusive algunos que lo vivieron, ¿no? Que están apoyando. Y esa era la gran razón de la existencia del Estado de Israel, sí, ¿no? Compensar, exacto. digamos, ese genocidio que se cometió contra el pueblo y contra la religión judía, pero no crear un monstruo que lo repitiera. Exacto. Aunque el proyecto ya existía desde antes. Exacto. Incluso se habló de la Finales posibilidad de que la fuera Primera Argentina. Guerra. Así es. Los acuerdos de Balfour, ¿no? Exactamente. Sí. Antes de ir a corte y ahorita que regresemos, me gustaría escucharte une judíe. Une judíe. Une judíe. ¿Qué significa el colectivo Doikait? Bueno, Doikait es una Doikait. palabra en yiddish, que es un dialecto de los judíos de Europa Oriental, que mezcla el alemán con hebreo, y que lleva cientos de años existiendo. Sí. Y la palabra Doikait, do es aquí, ¿no? Ah. Y Doikait es como aquí y ahora, ¿no? Sería como un gerundio del aquí estar. Exacto. ¿No? Y esa es la palabra que quisimos poner, que es una palabra que se ha utilizado en este tipo en movimientos de judíos de izquierda a lo largo de la historia, y que queríamos retomar justo para hablar de la coyuntura en la que estamos ahora, cómo reformulamos nuestra posición como judíes en esta coyuntura en la que no solo, y retomo un comentario, Genaro, que decías que mediáticamente se ha manejado que el judaísmo y el sionismo es lo mismo, y quisiera aclarar que no solo es una cuestión mediática, es una cuestión educativa, es una cuestión de adoctrinamiento, es una cuestión de secuestro del judaísmo por manos del sionismo en las comunidades judías en las que yo crecí, de las que apenas me estoy deconstruyendo. Exacto. Y es algo que a ti fue un asunto de voluntad propia, de toma de conciencia, o hay todo un movimiento que quiere separar eso. Para mí, a raíz del 7 de octubre, cuando vi eso yo sabía que iba a pasar algo peor, porque yo ya sabía que a lo largo de la historia Israel no ha sido ojo por ojo, ¿no? Es un ojo por 1000 ojos, ¿no? Exacto. Siempre ha sido así, Sí. ¿no? O sea, como para que ni se atrevan a volver a tirar un ojo porque tiramos otros 1000. Yo ya me estaba esperando que iba a pasar algo así, ¿no? Dije, bueno, mataron alrededor de 1200, va a haber por lo menos 10,000 muertos del otro lado. Ahora ya vimos que ya hasta se pasaron de sus propias estadísticas. Y para mí fue verdaderamente tremendo presenciar lo que estaba pasando, presenciar estas masacres y estas atrocidades en línea, con imágenes. Así es. Y no solo eso, sino ver cómo a mi alrededor gente de mi comunidad estaba 100% defendiendo y apoyando, ¿no? Porque es un dado que si tú eres de la comunidad judía, al menos de México, sí, eres sionista, ¿no? De hecho, yo pensaba que era lo mismo. Yo ni siquiera sabía que había que era posible no ser sionista. De hecho, hace algunos años que escuché a Judith Butler, otros decía, bueno, en Estados Unidos a lo mejor se puede porque pues ahí sí hay un fuerte movimiento de izquierda. Aquí en México, pues no, ¿no? Y no fue hasta que me encontré en el camino con personas también judías que habían logrado deconstruir esa parte, que pude yo empezarme a atrever a cuestionármelo siquiera, ¿no? O sea, para mí es algo muy reciente, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque comparto esta constante
no querer ver, no como lo veo, pero no lo veo, porque en el momento que lo ves es tan tremendo que genera una pérdida y un luto muy fuerte, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque como judíes, al menos en México, la comunidad es una comunidad muy unida y funciona como una tribu, ¿no? Exacto. ¿Y qué dicen que es lo más importante para la tribu? Es que ningún miembro de la tribu abandone la tribu. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que hay que generar el miedo a no pertenecer a la tribu. Entonces, por eso mismo me ves ahora así, ¿no? Porque yo no me siento cómoda de salir con mi rostro y decir, este soy yo y esto es lo que pienso, porque sé que muchísimos miembros de la comunidad, de mis familias, amigos con los que he tenido desencuentros, ataques en redes sociales, para los que emocionalmente no me siento lista, porque para mí misma ha sido un duelo y un luto muy grande, ¿no? Exactamente. Una conmoción. Una conmoción total, porque me dijeron, tú eres esto, tú eres judía, esta es tu tradición, esta es tu religión, y esta es tu nación, y este es tu país, y este es el lugar al que siempre puedes ir. Yo como judía, en cualquier momento, puedo ir a la oficina de la Sochnut, que es esta oficina encargada de las relaciones con Israel para los judíos en la diáspora. Todo lo que no es Israel es llamado la diáspora. Y decir, quiero ser israelí, quiero hacer alía, quiero subir a Israel, así se llama. Y en 5 días me puedo ir a vivir allá, me dan departamento, dinero, lo que sea. En cambio, un palestino que lleva 10 generaciones su familia viviendo ahí, no tiene derecho a retornar a su país, ¿no? A su tierra. Exactamente. Vamos a un corte. Les agradezco muchísimo. Vamos a continuar. Y no nos dejen. Regresamos a Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Justo estábamos platicando con una judía que hay por parte del sionismo un secuestro del judaísmo, de la identidad y de las posiciones políticas y de las posiciones culturales. Yo creo que aquí, sobre todo para todas y todos que nos estén viendo, ¿cuál sería la diferencia entonces entre el judaísmo y el sionismo? Bueno, ¿Cómo lo entendemos? Perdón, el judaísmo es una religión, una tradición espiritual, una tradición cultural, que se ha desarrollado por miles de años, y que hace más de 2000 años fue expulsado. Salió de su lugar de origen, que era donde es Palestina, y estuvo viviendo por todo el mundo, ¿no? Hay judíos en Etiopía, hay judíos en Japón, hay judíos en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, por todos lados hay judíos y han seguido siendo judíos independientemente de la nación a la que pertenezcan, porque claro, también el concepto de Estado-nación es un concepto moderno. Exacto. Y el ser judío es algo que precede a la existencia de los Estados-naciones. Entonces, el judaísmo no es una nación, es un pueblo que estaba en la diáspora, que pertenecía al territorio en el que habitaba y se integraba, ¿no? Y es una fe. Y es una fe. ¿Es una fe bélica? No, es una fe espiritual, religiosa, con valores morales. Creo que uno de los rabinos más importantes de la historia le decían, ¿cómo definirías el judaísmo en un renglón? Y el rabino, que me parece que era el rabino Hillel, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Un principio que también lo comparte el cristianismo. Bueno. Y que también lo comparte el islamismo y el hinduismo. Y en cambio, el proyecto de Estado-Nación, que es un proyecto colonialista que procede de toda esta idea de los Estados-naciones europeas, que decide establecer esta colonia en Medio Oriente, además apoyado por todos estos imperios europeos, para establecer un enclave occidental en el Medio Oriente, pues
apoyaron a este grupo de judíes que, sobre todo en Europa, empiezan a sentir, después de grandes persecuciones, grandes pogrom, muchísimo antisemitismo, que eso no hay que olvidar que sí existe, sí es real, Así es. sí ha sido un pueblo perseguido, y sí han habido leyes diferentes para los judíos como Así es. ciudadanos en los países, ¿no? A lo largo de la historia. Los judíos no tenían permitido hacer ciertas profesiones. Entonces, por eso los judíos se convirtieron en usureros, porque la iglesia prohibía la usura, pero como los judíos no seguían a la iglesia, ellos sí, su religión sí lo permite, entonces el Estado lo permite, y entonces también por eso salen todos estos estereotipos que finalmente son cuestiones que se acomodan por cuestiones sociales, ¿no? ese es el antisemitismo, digamos, y discriminatorias, exactamente. Entonces, el sionismo es este movimiento ideológico que surgió desde el final del siglo XIX incluso, de decir, los judíos necesitamos un Estado-nación. Para que ya nadie nos diga, ni nos discrimine, ni nos persiga, necesitamos un Estado-nación. Y entonces, como en la Biblia dice, desde hace miles y miles de años que regresaremos a Jerusalén, pues puede ser ahí. E incluso se buscaron otros lugares donde se podía establecer, y al final se decidió ahí y se generó todo un éxodo hacia ahí, y bueno, etcétera, 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 y llegamos a 1948. Pero el judaísmo antecede al sionismo. Por mucho. ¿No? Así es. El sionismo es un movimiento ideológico, político, que se ha convertido, o sea, que fue colonialista. Incluso también me gustaría aclarar que existían otras corrientes dentro del sionismo que Así no es. eran etnocéntricas, es decir, que no exigían un Estado solo para judíos. Existen el sionismo de Ahad que decía, vámonos para allá, pero convivamos con quienes estén allá, hagamos un país para todos con derechos iguales. Eso nunca se hizo. Al final se decidió por, etnocentrismo, igual que todos los países europeos, ¿no? Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses y Israel para los judíos, ¿no? El pequeño problema es que había ya una población que estaba ahí, en esos Exactamente. territorios, ¿no? Por supuesto. Y que era una población que también tenía derechos, ¿no? Claro. Héctor. Justo, o sea, lo que menciona que había diferentes, digamos, ramas del sionismo, cuando a ti te dicen judaísmo igual a sionismo y el sionismo está en su peor rama, que es la más de rama derecha. más de ultraderecha, Ultraderecha. intolerante, islamófoba, racista, supremacista, y quieren que como judío apoyes una rama así, es cuando uno claramente dice, me declaro antisionista, porque ya a mí ya se me olvidó que habían ramas de sionismo más Tolerantes. moderadas. Yo ahora lo que opto es, pues sí, que convivan judíos, musulmanes, cristianos en paz bajo un gobierno laico, porque eso de nombrar que la tierra prometida, que es además la tierra santa de muchas religiones, que tenga que ser judía y además sionista, en esta vertiente de un sionismo completamente psicópata, expansionista y ahora genocida, pues obviamente yo marco mi raya. ¿Qué pasó desde tu punto de vista y desde el punto de vista también de ustedes, Amanda y Né, para que siempre había habido en Israel una especie de equilibrio, ¿no? Entre un movimiento político de centro derecha, por llamarlo así, incluso hasta de centro izquierda, los laboristas, y el Likud. Pero de repente vimos que se fueron al movimiento más ultraderecha, a la versión literal más ramplona de la lectura de los textos bíblicos, que en realidad es un texto metafórico. Sí. O sea, es un texto simbólico. Y se instaló en la sociedad de Israel y está gobernando. Incluso Netanyahu parecería ser la versión de ultraderecha moderada. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Frente a Ben-Gvir y Exacto. Smotrich. A ver, bueno, yo nada más digo algo y ustedes pueden como aportar, pero bueno, el surgimiento de la ultraderecha es un fenómeno mundial, especialmente en Occidente. Claro. Y pues vemos que hay una relación directa entre Netanyahu, Trump, Elon Musk,
Sí. Los gobiernos por ejemplo, Modi en la India, o sea, hay una relación, están tomando el poder y todos además con... Milei. Exacto, Milei, que ya se declaró judío. Judío sionista. Judío sionista, Sí. exacto. Y todos con esta rama muy islamófoba. Que eso sí a mí me gustaría decir, que a mí me parece que el problema actual ya no es el antisemitismo. El problema actual es la islamofobia. A quienes se les está culpando de todos los males del mundo bárbaro, de los incivilizados, de los que no son democráticos, es Medio Oriente. Y están destruyendo entre Estados Unidos, Israel y las potencias europeas están destruyendo Medio Oriente desde 2003, desde la invasión a Irak, ya se echaron Libia, ya se echaron Afganistán, y están destruyendo absolutamente todos los gobiernos y todas las sociedades de Medio Oriente. Así es. Pero entonces, nada más una cosa, perdón. Entonces, el común denominador entre todos estos gobiernos de ultraderecha es la islamofobia. así es, yo te voy a hacer de abogado del diablo. Pero es que entonces tú estás apoyando a los grupos terroristas. Porque Bueno, eso es lo que dices, ¿no? Por Lo que se supuesto, dice, ¿no? eso es lo que te respondería cualquier hasbarista, sionista, ¿no? O sea, que además siempre responden las mismas cosas, pero tú lo puedes ver, ¿no? En el cine, ¿no? Toda la propaganda que llevamos comiéndonos durante todas nuestras vidas, ¿no? Han hecho que el árabe, ¿no? Sea este personaje de temer, peligroso, ignorante, que quiere quitarte, que quiere robarte, que quiere violarte, que quiere, ¿no? Que tiene esta ideología fundamentalista y que no piensa en otra cosa, ¿no? Y que es misógino y homófobo, etcétera, ¿no? Y que no respeta nada a nada ni a nadie, ¿no? Y que solamente quieren matar, ¿no? Es como así es, básicamente una máquina exacto, de odio y de violencia y de cerradez mental, ¿no? Cuando pues en realidad no es evidentemente, ¿no? la verdad, ¿no? Pero eso es lo que nos han alimentado, ¿no? Y este secuestro del judaísmo y el secuestro también de la izquierda también, ¿no? De una manera de ver el mundo, es un decirnos cómo tenemos que pensar y por qué está permitido y es correcto matar árabes, ¿no? Sí. Destruir países árabes, los musulmanes. Bueno, lo peor está bien si los matas y los destruyes, y es más, son números, ¿no? Así es. No tienen cara, no tienen nombres, no tienen profesión, no tienen alma, ¿no? Es como una repetición, además, de todas las guerras coloniales y los proyectos coloniales de siempre, ¿no? O sea, es de alguna manera una continuación de las cruzadas, ¿no? Así es. Como que las cruzadas no han terminado, efectivamente lograron además construir este enclave muy poderoso, ¿no? en Medio Oriente. A través del sionismo. O sea, el sionismo no solamente es esta ideología, ¿no? Sino que es un proyecto. Es un proyecto colonialista, es un proyecto colonial que desde un principio tiene las mismas bases. O sea, tú mencionas que había un cierto equilibrio en Israel, ¿no? Y bueno, pues ha habido distintas... ¿Es una ficción mía o...? Yo creo que es una ficción creada por ellos, no tuya, ¿no? Pero porque sí además tenemos a los grandes medios donde hay dueños sionistas. Por supuesto. Pero sí es una ficción. La palabra ficción me parece es muy correcta, sí, ¿no? O sea, este adoctrinamiento es algo que está muy bien pensado, que está muy bien planeado y que es algo que existe desde hace mucho tiempo y que está plantado. Los israelíes nacen, crecen, se educan con ese adoctrinamiento, de manera que hay muchísimos israelíes que ni siquiera saben lo que realmente está sucediendo en Gaza, no solo ahora, sino desde la Nakba. O sea, no saben, no han escuchado la palabra Nakba, no saben qué quieren decir. Bueno, la Nakba quiere decir catástrofe, ¿no? O sea, cuando Israel celebra su independencia, en Palestina están conmemorando la Nakba, la catástrofe, donde fueron expulsados más de... Desde el punto de vista de los palestinos. Exacto, cuando fueron expulsados más de 750,000 palestinos, muchos de los cuales aterrizaron en Gaza, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, Gaza, así como la franja de Gaza como tal no existía, la ciudad de Gaza sí, ¿no? Pero esta franja de Gaza pues es algo construido artificialmente, como es construido todo en realidad en Israel, ¿no? O sea, toda esta visión romántica y heroica y de víctima siempre de Israel, ¿no? Sí.
cómo eran 3 contra el mundo, pero con el ingenio y con la valentía y con esta idea de nada que perder, lograron ¿no? salvar ese pedazo de tierra que es lo único que tenían, ¿no? Todo eso es mentira. Muy ¿no? similar a las películas del oeste. Totalmente, al western. absolutamente, ¿no? Donde los indios son Los bárbaros. estos bárbaros que nada más gritan y que no tienen sentimientos, ni familia, ni amor, ni nada, ni derechos, por supuesto, y que hay que matarlos, y entre más mates, más héroe eres, pues un poquito, ¿no? Es así. Hay una película terrible israelí que se llama 1948, donde justo no hay veteranos de la guerra, donde dicen, ¿no? O sea, tú matabas y matabas y matabas, y entre más matabas, eras mejor, ¿no? Eras más heroico. Ajá, ¿no? Y luego a uno le preguntan, ¿no? Que si le ha contado a su hijo, y dice, pues, ¿cómo le voy a contar a mi hijo que era un asesino? Pues no, ¿no? O sea, es terrible porque, por ejemplo, todo lo que pasó el 7 de octubre en Israel, que por supuesto fue un evento terrible, tristísimo, además particularmente a nivel individual, de la gente que lo sufrió, de las familias de estas personas que fueron agredidas de esta manera, que por supuesto además hoy en día están abandonadas por su gobierno, tanto los rehenes como los familiares, ¿no? Nada de lo que ha hecho el gobierno de Israel ha sido por rescatar a los rehenes, ¿no? Así es. Todas estas personas... es terrible lo que pasó, pero lo convirtieron, o sea, inventaron que pasaron cosas que no pasaron, ¿no? Toda esta idea de las violaciones sistemáticas, los 40 bebés decapitados, el bebé en el horno, el bebé que fue arrancado de la panza de la madre, todo eso no pasó, no hay una sola prueba al respecto. Sin embargo, son cosas, algunas de ellas que sí pasaron, por ejemplo, en la matanza de Dar Yassin en el 48, ¿no? Y entonces cosas que los sionistas hicieron, ¿no? Se las pusieron ahora, ¿no? Se las adjudicaron ahora al ataque de Hamás para que sea más terrible de lo que de por sí es, ¿no? Porque querían pues tener la justificación total de lo que iban a hacer para nombrarlos animales y tratarlos como tal, digo, en sus palabras, ¿no? Exactamente. En un ataque que sabían que iba a suceder, porque no hay manera de que ese es el tema. O sea, los extremos se unen. No solamente, digamos, o sea... ¿No lo planearon? Uno podría, digamos, deducir que el Mossad lo sabía, porque, pues, ¿cómo es posible este sistema, ¿no? de espionaje tan avanzado? No sabía. Policial. Pero no necesitamos deducirlo. Hay pruebas de que había un documento desde hacía un año que lo tenían, que sabían que iba a suceder, y lo permitieron que sucediera porque era algo que necesitaban que sucediera, ¿no? Para hacer lo que están haciendo ahora, porque el proyecto no ha cambiado, y el proyecto desde un inicio es un proyecto que requiere de la expulsión o el exterminio, ¿no? de estos pobladores previos, ¿no? de la tierra, que son considerados nadie, ¿no? que no existían. No hay tal cosa como los palestinos, te lo dicen hoy en día los sionistas, ¿no? Wow. No existía un pueblo palestino, no existe un pueblo palestino, eso no hay, ¿no? Te dicen cosas como, esto se lo oí incluso creo que a Smotrich mismo, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaba su rey? No tenían rey, entonces no había, ¿no? Es como, bueno, no eran una sociedad, un Estado-nación occidental, Así ¿no? es. Y eso no quiere decir que no tenían cultura profunda, cultura, intercambio cultural, económico. Eran una civilización. Lo puedes mirar. Existe el bordado palestino, el tatriz. El tatriz solo atestigua de la cultura palestina entera, ¿no? Allí en el tatriz tú ves los cipreses que se hacían de unos colores y de unas formas en Hebrón y de otra en Gaza y de otra en Belén. O sea, cada ciudad, cada poblado tenía su bordado representativo, ¿no? Cada vestido, ¿no? El bordado tiene esta maravilla de que es algo que permanece, ¿no? Se vuelve, o sea, algo tan delicado como que es tela e hilo, sin embargo, unido y armado en este. También. Y es una narrativa. Las mujeres han bordado la memoria de su pueblo allí, y ahí está. Y hay vestidos de hace muchos años, de hace 100 años, de hace 200 años, que siguen ahí, que siguen estando y que atestiguan. Allá adentro había una mujer, ¿no? Exacto. Entonces, la Kefía, ¿no? La Kefía habla, ¿no? de las redes de pescar, de los caminos que unían una población con otra. O sea, hay todo un lenguaje, ¿no? que habla de una civilización, ¿no? que existía, que estaba allí y que ha pretendido ser negada y sigue
siendo negada, cosa Sí. que es increíble, ¿no? O sea, que estamos viendo que los están matando, masacrando, ¿no? Y bueno, todavía hace 2 días una persona ahí en Facebook me estaba mandando videos de que estaban pretendiendo, de que era actuado, ¿no? De Bollywood le dicen, ¿no? Y es lo que decía Edward Said, muy importante, ¿no? Criticar al sionismo es criticar a un muro de negación, ¿no? Todo lo rechazan. Todo, y todo, además todos te lo contestan igual. Ellos ya tienen sus respuestas armadas ¿Es como ante todo. una especie de lavado de cerebro? Totalmente, ¿no? No Adoctrinamiento. le creen, perdón. Perdón, existe este concepto de la asbará, ¿no? Asbará en hebreo quiere decir explicación, Ajá. ¿no? Entonces pretenden explicarte las cosas porque tú no las entiendes. Exacto. Hicimos esto porque esto y esto y esto, ¿no? Y hay que decirlo al mundo. Y dicen que fue así, pero no fue así. En realidad fue asá. Y creo que acaban de invertir 150 millones o billones, En ¿cuánto? millones, ajá. Millones de dólares para este tipo de propaganda, ¿no? De las Exactamente. varas, Ahorita ¿no? que el nombre de Israel está siendo tan cuestionado en el mundo, decidieron invertir en la guerra de información. En una Que- guerra de imagen y de información de propaganda, Exacto. ¿no? Porque, Exacto. por ejemplo, ¿no? Siempre, o sea, una de las cosas que se ha dicho tanto, no es una guerra, es un genocidio, ¿no? Y bueno, depende desde qué perspectiva lo veas. Creo que efectivamente también sí es una guerra de narrativa. Exactamente. Terriblemente manejada por Israel de una manera que nos ha agarrado de sorpresa, porque ellos llevan años construyendo esta narrativa y logrando muchísimas cosas. Pero de alguna manera ahora esa narrativa ha quedado un poco al desnudo, por lo menos para un gran sector de la población Así es. mundial, ¿no? Y necesitan restaurarla de alguna manera, creen que pueden. Yo esperaría que no puedan, ¿no? Y para eso me parece bien importante, ¿no? O sea, también yo creo que México en ese sentido sería bien importante que tomara una postura clara frente a eso, ¿no? Que México se declarara en contra, ¿no? De las acciones genocidas del Estado de Israel, Sí. que rompiera relaciones. Como que, Petro. No, o sea, Como Petro, exacto, como Petro. Colombia. Me parecería bien importante. Bueno, yo lo celebraría muchísimo. Yo sé que es muy difícil. Estados Unidos es parte absoluta. O sea, hay quien dice que Israel es un estado más de Estados Unidos, ¿no? Así es. Y ¿O al Estados revés? Unidos es, pues sí. ¿O al revés? ¿Que Estados Unidos es yo un lo que estado de Israel? Yo lo que te diría es que el Mossad está metido en todo y debe saber todo de todos en Estados Unidos y en todas Exactamente. partes. Y entonces, Es un estado policíaco, o sea, es un estado policíaco disfrazado de democracia. Así Es un es. estado muy autoritario, Así es. un estado muy intolerante, sobre todo en estos momentos. La función a veces de las misiones diplomáticas no es hacer diplomacia, sino intimidar. Así es, exacto. así es. Así estamos nosotros. Ajá. ¿Hasta a ustedes les ha tocado? Por Pues sí, a supuesto. mí ya Por me supuesto. subieron a un catálogo de antisemitas, o sea, te siendo estigmatizaron. judío. ¿Eh? Te estigmatizaron. De terroristas. Sí. Se llamaba Rostros del Terror. Pusieron mi foto ahí y dice catálogo de antisemitas, siendo yo judío. Y bueno, nombrándome, poniendo mis apellidos, diciendo a dónde había trabajado, o sea, y eso dentro de la Eso comunidad. se llama ciberacoso. No, Sí. así es. A mí me han Sí. dicho que traicioné a mi pueblo, traidora, mentirosa, que mis héroes son terroristas. Bueno, en fin, o sea, Ahora, sí, ¿ustedes sienten que hay un punto de inflexión y que toda esta propaganda tan burda y toda esta estigmatización ha ido cediendo? O sea, ¿es menos fuerte que antes o está todavía más intensa? Cada vez está encarnecida, está encarnecida. luchando. Mira, Ilan Pappé acaba de pronosticar el fin del sionismo. Ilan Pappé es un historiador israelí que... estos nuevos historiadores, bueno, no nuevos, ¿cómo se llaman? Sí, no me ¿Una acuerdo. nueva oleada o...? Ya no son nada nuevos, pero en su momento lo fueron, digamos, historiadores que se atrevieron a digamos, cuestionar y a pasar esta barrera de la narrativa. Así Lo es. que pasa es que es anacrónico, o sea, el seguir sosteniendo que este tipo de acciones de apartheid, de ocupación, de limpieza étnica, ya no pertenece a esta época. Entonces,
necesariamente tiene que terminar. Pero ellos ¿no? niegan que sea limpieza étnica y Por niegan supuesto, que lo sea niegan eso. No, ellos niegan todo. Todo. Claro. Niegan todo. Niegan lo que dice la UNICEF, niegan lo que dice Save the Children, niegan lo que dice Oxfam, niegan lo que Reporteros dice Sin Amnistía. Frontera y lo La que dice ONU, los ONU. abogados de, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. los relatores de la ONU, Exacto, los estas todos. instituciones multilaterales que son tan importantes. Así es. Para el futuro de la humanidad en este punto son negadas por el sionismo. Todos son antisemitas para ellos. Pero además es muy loco porque entonces parecería que los palestinos o los árabes son tan poderosos que son capaces de hacer una narrativa en donde el Estado de Israel es señalado por genocida. Cuando el poder, Exacto. las armas, Exacto. los medios, Exacto. el dinero, las relaciones diplomáticas, la capacidad de presión, de cabildeo, está del otro lado, está del lado de ellos. Es como Imagínate. que dirían que dirían que a nosotros nos están pagando Irán Ajá. y Bueno, jamás lo dicen, obviamente. para hablar aquí y decir lo que estamos diciendo. Sí. Es un poco esa Ese es el ridiculez de- delirio. Porque además, o sea, que son capaces de construir todo esto, además de hacer películas donde parece que están siendo asesinados y demás. Cuando en medio de eso, de los bombardeos que están viviendo, de los checkpoints, de que no tienen derecho a nada, que tienen, o sea, en Gaza, ¿no? O sea, hay distintas credenciales de identidad, ¿no? O Sí. sea, digamos, los palestinos con ciudadanía israelí, por ejemplo, tienen un pasaporte distinto que los judíos israelíes, digamos, y Judíos nacidos en Israel. Exacto, ¿no? Y o no, los que hacen alía, como ella dice, ¿no? Sí. O sea, recién llegados ya tienen, o sea, un pasaporte donde pueden ir a donde quieran mientras, ¿no? O sea, cada parte, ¿no? La zona A, la zona B, la zona C de Cisjordania tienen distintos papeles de identidad, y en Gaza otro, ¿no? En Gaza, por ejemplo, pues prácticamente no pueden ir a ningún lado, ni salir, ni entrar. A Gaza, digamos, antes de este momento, o sea, además de todos los ataques constantes, ¿no? De miles de muertos cada vez y demás, destruyeron el aeropuerto, etcétera, etcétera. O sea, no podían salir. Pero además, la cantidad de calorías que entraban, o sea, y de proteína que entraba a Gaza, estaban siendo contabilizadas Ay, para qué que horror. fueran las mínimas indispensables para que la gente esté débil, para que, ¿no? O sea, digamos, hay un... Y déjame No pueden interrumpir. cosechar el agua de lluvia. ¿Sí? ¿Cómo? No pueden, o sea... Está prohibido. Está prohibido porque es de Israel, o sea, todos los recursos. Y entonces, no, volviendo un poquito a lo que... El Estado de Israel se apropió del agua que cae sobre la región. Todo, sobre el todo territorio. Israel. O sea, han destruido, digamos, sistemas de recolección de agua de lluvia. O sea, no pueden hacerlo, tienen prohibido. ¿No? O sea, está prohibido, digamos, en papel, ¿no? Así como de repente, un buen día, de repente deciden que cierta zona en Cisjordania es zona de entrenamiento militar israelí, y entonces, por lo tanto, llegan con los bulldozers a destruir el pueblo Así es. entero, ¿no? Porque ya es zona de entrenamiento militar de Israel, ¿no? Es de una arbitrariedad espantosa. Y, o sea, un poquito volviendo a lo que decía una judía, en relación a la diferencia entre el sionismo y el judaísmo, me parece bien importante como también hablar de cómo, o sea, bueno, desde mi perspectiva hay una parte antisemita del sionismo, donde de repente toda la diversidad enorme y maravillosa de judíos, ¿no? Que había en todo el mundo, de repente fue destruida, ¿no? Para localizar a todo a el judío, este nuevo judío que no se deja matar, que no se deja, que nunca más, es guapo, es poderoso, es invencible, Así ¿no? es. Es ashkenazi. Es ashkenazi, por supuesto, ¿no? Sí, no es sefardita, exacto, no tiene exacto, el- ¿no? Y convirtieron al judío, ¿no? En un soldado. Y destruyeron tradiciones milenarias, especialmente la de las comunidades judías que vivían en países de Medio Oriente, que llevaban miles de años Así viviendo es. ahí. En paz. En paz. O sea, el antisemitismo en realidad, de lo que yo tengo entendido, es un problema que ha venido mucho más en Europa. Europa. Así Es de es. Europa. Es de Europa. Y es un tema de las guerras imperiales, es decir, Sí. de adjudicarle a un pueblo, a una etnia, a un grupo social, la culpa de todo lo demás. De ahí viene el antisemitismo. Exacto. Bueno, regresando un poco a lo que preguntabas de la ultraderecha, Sí. bueno, parece como que la ultraderecha quiere convertir el problema en un encuentro
o bueno, en un clash civilizatorio entre musulmanes contra judíos y cristianos. El mal y el bien. El mal y el bien. Y que además lo obviamente, escribió Huntington, este gran teórico de la hegemonía imperial, o sea, la guerra de civilizaciones. sí, exacto. ¿no? Lo cual es, o sea, una manera de quitarle importancia a la guerra de clases o a la guerra contra Así los es. oligarcas o a la guerra contra las transnacionales. Aquí más bien vamos a poner a musulmanes y a judíos luchando unos Así en es. contra de otros. Sí, o sea, reducir a un tema etnocéntrico y religioso un problema de imperialismo, de geopolítico y de capitalismo. Así Y de desigualdad. De y de- capitalismo, pues yo no sé si decir voraz o genocida, pero es esta apropiación de los terrenos que no son del Estado de Israel. Y los recursos naturales. Y los porque recursos van naturales. sobre ello, ¿no? Sí. ¿Creen que la sociedad mexicana está lo suficientemente informada o cómo perciben al resto de los mexicanos que no pertenecen a la comunidad judía o a las comunidades judías frente al conflicto que vemos todos los días? Bueno, yo siento que hay sectores muy informados que están solidarizados con el movimiento palestino, pro-palestino, y a mí eso me da gusto. Hemos tenido, o sea, yo considerándome parte de ese movimiento, se ha tenido presencia a nivel mundial en términos de este conflicto que está pasando lejos de aquí, Claro. pero hay sectores de la sociedad mexicana muy activistas y muy participativos. jóvenes, ¿no? Y muy jóvenes. Y yo agradezco eso, la verdad, porque pues se necesitan las voces de todos. Así es. O sea, yo hacía años que no veía manifestaciones pro-palestinas o a favor o el fin de la guerra en la Ciudad de México, ¿no? Pues pero ojalá hubiera más, ojalá hubiera Sí. mucha más gente, porque además como suele suceder en todos los casos, porque nos tienen bastante adormecidos con las redes sociales, ¿no? O sea, la indiferencia es Sí. terrible, ¿no? Entonces ahora ya la verdad es que cada vez, pues, ¿no? Se va desinflando, ¿no? El movimiento, y hay mucha gente que pues vive como si nada estuviera pasando, ¿no? Y entonces efectivamente es algo que está pasando allá lejos, ¿no? Es esta cosa de esta lejanía del Medio Oriente, pero no es lejos. Es muy importante que entendamos, Así ¿no? es. Que no permitir o levantar la voz o por lo menos dejar claro que lo estamos viendo y que lo sabemos, ¿no? Es importante para la humanidad entera, porque no está separado lo que está pasando en Gaza de lo que está pasando en Los Ángeles, ¿no? Y lo que está pasando en Ucrania. Y lo que está Exacto. pasando en Ucrania, y lo que está Y en pasando en México. Sudán, Y y en en México, Exacto. y en ¿no? el sur mundial y todo, el global, ¿no? Como se dice. Claro. O sea, a nivel ecológico lo que han hecho en Gaza es terrorífico para el mundo entero, ¿no? Exactamente. Entonces, las consecuencias son para todos, para el mundo entero, ¿no? Porque además, ¿qué le vas a decir a tus nietos, a tus hijos, ¿no? Cuando te digan qué estabas haciendo mientras estaban masacrando, ¿no? Así es. Exterminando a un pueblo entero, ¿no? Y no dijiste nada y tú hacías cosas. O sea, entonces hay que entender que no está lejos, es aquí, el mundo es uno, no es tan grande, no somos, ¿no? O sea, todo está conectado. Y que a todos nos duele y hay consecuencias reales, Y o sea, como- desde los ajá. precios de los energéticos hasta el comercio de armamentos. Ah, sí. Ujú. Y El mañana control de la todos somos información. Y el palestinos. control de la información. Sí, la Así es. privacidad. No sé si quisieras agregar algo. No. Sí. Yo creo que les agradezco muchísimo. Nos quedan 30 segundos apenas, pero ha sido una plática muy importante. Les agradezco por su valentía, por su congruencia y porque además esto es un servicio y es útil a todas y a todos los que nos están viendo en los medios públicos mexicanos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Hasta la próxima. Muchas gracias.